Desde hace muchos años, el hombre se ha dado a la tarea de explorar el mundo para poder comprender todo aquello que está a su alrededor, conocer la verdad de todo lo que le rodea. Debido a esta gran búsqueda del hombre se origina la epistemología. Esta rama de la filosofía juega un papel muy importante en la educación, ya que alcanza avances significativos al explicar la manera de cómo se aprenden las cosas, cómo se organiza el conocimiento sentando las bases para organizarlo, de tal forma que trata temas sociales, aumenta la percepción y el interés social, siendo capaz de contribuir al mejoramiento de la sociedad. Para poder mencionar qué importancia tiene la epistemología en la educación, primero se debe tener un claro significado de este concepto. La palabra epistemología tiene su origen en las raíces griegas, epistem, que significa conocimiento, y logía, que significa teoría. La epistemología es, por tanto, la teoría del conocimiento. En un concepto más amplio, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, abarcando la metodología, el problema de la verdad científica, el de las relaciones entre la ciencia y la filosofía, examinando la naturaleza del conocimiento, intentando determinar sus leyes y sus límites, entre otros. La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. A partir de esto surgen diversas posturas epistemológicas que hacen posible el conocimiento. Se dividen en 4 modelos, enunciando las posiciones epistemológicas relacionadas a cada uno. Comenzaré con el modelo academicista tradicional, teniendo como primera postura el dogmatismo. Este supuesta la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. No ve que el conocimiento es por esencia una relación entre un sujeto y un objeto. Puede hablarse de dogmatismo teórico, ético y religioso. La primera forma parte del dogmatismo, se refiere al conocimiento teórico. Las dos últimas al conocimiento de los valores. Según la concepción de dogmatismo, los objetos de la percepción y los objetos del pensamiento no son dados de la misma manera, directamente en su corporeidad. También los valores existen, pura y simplemente, para el dogmático. Se refiere, de un modo general, a la tendencia de asumir ciertos principios o doctrinas de un modo absoluto y tajante, sin admitir cuestionamientos. Ahora hablaré del racionalismo, que ve en el pensamiento, en la razón, la fuente principal del conocimiento humano. La forma más antigua del racionalismo se encuentra en Platón. Este se halla convencido de que toda verdad se distingue por las notas de la necesidad lógica y la validez universal. Ahora bien, el mundo de la experiencia se encuentra en un continuo cambio y mudanza. Consiguientemente, no puede procurarnos un verdadero saber. El mérito del racionalismo consiste en haber visto y subrayado con energía la significación del factor racional en el conocimiento humano, pero es exclusivista al hacer del pensamiento la fuente única o propia del conocimiento. Ello armoniza con su idea del conocimiento, según el cual todo verdadero conocimiento posee necesidad lógica y validez universal. Otra postura es el idealismo. Sustenta la tesis de que no hay cosas reales, independientemente de la conciencia. El idealismo ha de considerar necesariamente los presuntos objetos reales como objetos de conciencia o como objetos ideales. De aquí resaltan las dos formas del idealismo, el subjetivo o psicológico y el objetivo o lógico. En otras palabras, el idealismo afirma que el mundo externo no existe independientemente de la mente humana. Continuaré con el modelo tecnológico positivista. Con este aparece el escepticismo, como contrario del dogmatismo. Según el escepticismo, el sujeto no puede aprender el objeto, el conocimiento, en el sentido de una aprehensión real del objeto. Es imposible según él. Por eso no debemos pronunciar ningún juicio, sino abstenernos totalmente de juzgar. En otras palabras, esta postura nos dice que debemos de dudar de todas las cosas, fenómenos y hechos, y afirma que la verdad no existe, pero que, de existir, el hombre sería incapaz de conocerla. Por otra parte está el objetivismo. Según este, el objeto es el decisivo entre los dos miembros de la relación cognoscitiva.
El objeto determina al sujeto. Este ha de regirse por aquel. El sujeto toma sobre sí, en cierto modo, las propiedades del objeto, las reproduce. Esto supone que el objeto hace frente como algo acabado, algo definido de suyo, a la conciencia cognoscente. Justamente en esto reside la idea central del objetivismo, es decir, la realidad existe como algo objetivo y la razón humana es el medio para percibirla. También aparece el pragmatismo. Este, como el escepticismo, también abandona el concepto de la verdad en el sentido de la concordancia entre el pensamiento y el ser, pero el pragmatismo no se detiene a esta negación, sino que reemplaza el concepto abandonado por un nuevo concepto de la verdad. El pragmatismo modifica de esta forma el concepto de la verdad, porque parte de una determinada concepción del ser humano. Según él, el hombre no es un primer término un ser teórico pensante, sino un ser práctico, un ser de voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al servicio de su voluntad y de su acción. El intelecto se ha dado al hombre para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarlo en la realidad. El conocimiento humano recibe un sentido y su valor de su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste. En este sentido, el pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil y considera que la verdad del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida. Aparece otro modelo que es el interpretativo, y con él el subjetivismo. Trata de fundar el conocimiento humano en el sujeto. Para ello coloca el mundo de las ideas, el conjunto de los pensamientos del conocimiento, en un sujeto. Este se presenta como el punto de que prende, por decirlo así, la verdad del conocimiento humano. Afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo. Ahora llega el turno del fenomenalismo, que es la teoría según la cual no conocemos las cosas como son en sí, sino que nos aparecen. Pero el fenomenalismo hay cosas reales, pero no podemos conocer su esencia. Solo podemos saber que las cosas son, pero no lo que son. El fenomenalismo coincide con el realismo en admitir cosas reales, pero coincide con el idealismo en limitar el conocimiento a la conciencia, al mundo de la apariencia, de lo cual resulta inmediatamente la incognoscibilidad de las cosas en sí. La historia de la filosofía presenta un segundo intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo, el apriorismo. También este considera la experiencia y el pensamiento como fuentes de conocimiento, pero el apriorismo define la relación entre la experiencia y el pensamiento en un sentido directamente opuesto al intelectualismo. Como ya dice el nombre de apriorismo, nuestro conocimiento presenta, en sentir de esta dirección, elementos a priori, independientes de la experiencia. Es decir, el apriorismo defiende que se puede adquirir conocimiento acerca del mundo real sin recurrir para nada a algún tipo de experiencia. Finalizo con el modelo sociocrítico y con este llega el relativismo. Hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto cognoscente. El relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano respecto a factores externos. Como tales, considera, ante todo, la influencia del medio y del espíritu del tiempo, la pertenencia a un determinado círculo cultural y los factores determinantes contenidos en él. En este sentido, el relativismo se emplea en la filosofía para nombrar a cierta manera de entender la realidad y el conocimiento. De acuerdo con el relativismo, lo real no tiene una base permanente, sino que se basa en los vínculos que existen entre los fenómenos. Respecto al conocimiento, el relativismo sostiene que no alcanza lo absoluto, su objeto son las relaciones. En relación con lo descrito anteriormente, desde mi punto de vista, el relativismo es la postura que permite una mejor visión y construcción del conocimiento, ya que, como mencioné, el conocimiento dependerá de las relaciones que existen con factores externos. En nuestro contexto actual, es importante considerar lo que socialmente nos rodea, ya que esto influye directamente para conocer la realidad.
El relativismo cree que el conocimiento carece de una validez absoluta o universal. Por el contrario, solo es válido según el contexto.